Buenas tardes, mi nombre es Liber Galíndez, participo en la Maestría Gerencia Empresarial de la Universidad Fermín-Toro. Les voy a hablar sobre mi trabajo de grado denominado Gerencia Estratégica y Resiliencia Organizacional en la Gestión del Talento Humano de la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy. El capítulo 1, denominado El Problema. El talento humano es el mayor capital de las organizaciones, es el factor dinámico de las instituciones, sean públicas o privadas, por lo cual se hace necesario desarrollar estrategias e implementar herramientas enfocadas en maximizar el aprovechamiento de este recurso. El entorno laboral universitario se ve sometido continuamente a cambios que generan una modificación en las prácticas laborales, lo que repercute en los funcionarios. Se debe fomentar el capital psicológico de los trabajadores con métodos orientados a construir capacidades de gerencia estratégica como la resiliencia, la cual permite a las personas mantenerse y regresar en los niveles normales de funcionamiento. Implica posesión de mecanismos de adaptación creativos y flexibles, permitiendo a individuos resilientes encontrar en las adversidades oportunidades para el desarrollo, el crecimiento y el aprendizaje. Los trabajadores universitarios desarrollan percepciones sobre su trabajo que les generan estrés laboral, como incapacidad para adaptarse al lugar de trabajo, presión sobre el tiempo, sobrecarga de tareas, entre otras. Y es allí donde se hace necesario crear estrategias gerenciales debido a que las percepciones negativas que el trabajador posee en su entorno laboral se manifiestan en él como una amenaza para su bienestar físico y mental, haciendo que se requiera de la creación de fortalezas que lo doten de doten de actitudes positivas a ese trabajador, considerando la resiliencia como una de esas fortalezas. Es importante resaltar que en la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy es fundamental implementar estrategias para fortalecer los recursos personales de los trabajadores de la universidad, que son útiles para afrontar de manera saludable las imprescindibles situaciones laborales resultantes de los cambios tanto organizativos como los que suceden en el país, lo cual es un entorno realmente complejo. En tales situaciones donde la resiliencia realiza un llamado a centrarse a cada individuo como alguien único, a enfatizar las potencialidades y los recursos personales que le permiten enfrentar situaciones adversas y salir fortalecido a pesar de estar expuesto a factores de riesgo. Por consiguiente, vale la pena examinar los procesos inmersos en la gerencia estratégica, los cuales son la toma de decisiones, el manejo de conflictos, el trabajo en equipo, la comunicación, la motivación, la relación. Con estos procesos se espera que el personal no solo los conozca, sino que también los sepa utilizar a fin de optimizar su estilo gerencial, mostrando habilidad para manejar la parte humana. Tomando en consideración las premisas expuestas, se desarrollan estudios en la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy que evidencian la conducción del talento humano, específicamente en el área de gerencia estratégica y la resiliencia organizacional, con el objeto de lograr la gestión de manera efectiva y eficiente del recurso humano, capaz de satisfacer necesidades de educación superior en la región. Y en este sentido se hace necesario establecer unos objetivos. Esta investigación tiene como objetivo general evaluar la gestión del talento humano en la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy mediante la gerencia estratégica y la resiliencia organizacional. Y como objetivos específicos tiene, primero, diagnosticar los pasos que sigue la gerencia estratégica en la gestión del talento humano en el área administrativa de la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy. En segundo lugar, tenemos caracterizar la resiliencia organizacional de la gestión del talento humano del área administrativa de la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy. Y como tercero, tiene proponer lineamientos para mejorar la gestión del talento humano del área administrativa en la universidad. En cuanto al capítulo 2, marco teórico, hablamos de 5 antecedentes. Primero tenemos a LAN 2017, en una investigación de doctorado de las ciencias administrativas, en el cual trabaja la resiliencia en la sostenibilidad empresarial de medianas industrias manufactureras en Guayas de Ecuador. Seguidamente tenemos el estudio de Romero del año 2016 titulado La gestión estratégica y su influencia institucional en planes estratégicos de las universidades públicas. En tercer lugar tenemos a Ruiz, que en el año 2014 realiza una investigación titulada La formación continua en la calidad del servicio del talento humano administrativo de la Universidad Politécnica de Carchi.
En la misma línea se hace referencia al trabajo de Martínez en el año 2014, quien trabaja la gerencia estratégica en las organizaciones de las pequeñas y medianas empresas. Y por último tenemos a Pierantozzi, que en el año 2014 realizó un estudio de doctorado en el cual trabaja la resiliencia como un trastorno epistemológico en las estudiantes de enfermería de la Universidad de los Llanos Centrales. En cuanto a las bases teóricas, en el trabajo se hacen estudios sobre lo que es talento humano, el aspecto de mayor importancia en las organizaciones. También se habla de lo que es gestión de talento humano, quien Chavenato del año 2009 la define como el conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir los aspectos de los cargos gerenciales. Hablamos también de estrategia, quienes se expone con Londoño y Rodríguez, con Aliso y otros, y con Villalba. También tenemos lo que es gestión estratégica y estrategias del talento humano, lo cual desempeña un rol muy importante dentro del logro de la organización. Tenemos los procesos de gerencia estratégica, como son la toma de decisiones, el manejo de conflictos, el trabajo en equipo, la comunicación y la motivación. Y allí pasamos a lo que es resiliencia, que se identifica como esa fuerza impulsora que la persona tiene interiormente, es decir, la capacidad natural que tiene cada uno para poder tolerar las adversidades de la vida, de poder transformarlas en desafíos, de nuevas oportunidades, lo cual contribuye al fortalecimiento y crecimiento del ser humano. En las definiciones de resiliencia tenemos a Schneider, tenemos a Melillo y Suárez, a Domínguez y a Siever. Luego pasamos a lo que es resiliencia organizacional, definidas por San Pedro y por Melillo y Suárez. Y es Melillo y Suárez quien dice que la resiliencia tiene 4 componentes, que son el desafío cognitivo, el desafío estratégico, el desafío político y el desafío ideológico. Luego pasamos a lo que son los pilares de la resiliencia organizacional, definidos por Roche y por Rivas, que son todas aquellas características, hechos o situaciones que elevan la capacidad organizativa individual para hacer frente a las adversidades, disminuir la posibilidad de un desajuste psicosocial en condiciones de factores de riesgo o no. Entre los pilares de la resiliencia tenemos la autoestima, la creatividad, la iniciativa, el humor, la introspección, la capacidad de relacionarse y la independencia. Y luego tenemos lo que son las características del sujeto resiliente, puesto que un gerente de una institución universitaria pública con características resilientes es capaz de establecer situaciones sociales constructivas. Y entre estas características del sujeto resiliente tenemos la flexibilidad, el enfoque, la conciencia, el talento para la serendipia y la ética. Luego pasamos a lo que son las bases legales, y en las bases legales tenemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Prevención de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley del Estatuto de la Función Pública. Como parte de este capítulo 2 también tenemos el sistema de variables. Tenemos 2 variables, la variable gerencia estratégica y la variable resiliencia organizacional. En la variable gerencia estratégica tiene una dimensión, que son los procesos inmersos en la gerencia estratégica con sus indicadores toma de decisiones, manejo de conflictos, trabajo en equipo, comunicación y motivación. Y en la variable resiliencia organizacional tenemos dos dimensiones: pilares de la resiliencia organizacional y las características del sujeto resiliente. Como pudimos ver en la parte teórica, los pilares de la resiliencia organizacional son la autoestima, la creatividad, la iniciativa, el humor, la introspección, la capacidad de relacionarse y la independencia. Y las características del sujeto resiliente tenemos como indicadores la flexibilidad, el enfoque, la conciencia, el talento para la serendipia y la ética. Y pasamos a lo que es el capítulo 3, que es el marco metodológico. Aquí vamos a hablar de lo que es la naturaleza de la investigación. Primero, el paradigma de la investigación. La presente investigación se enmarcó en el paradigma cuantitativo porque acumula información medible y permite la cuantificación del resultado.
En el tipo de investigación, para dar respuesta a las variables objeto de estudio, la presente investigación, cuyo propósito principal es evaluar la gestión del talento humano en la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy, mediante la gerencia estratégica y la resiliencia organizacional, se enmarca en una investigación de campo, ya que la misma es desarrollada tomándose directamente de los elementos estudiados en la realidad donde acontece la situación planteada. En cuanto al diseño de investigación, la presente investigación se centra en un enfoque cuantitativo y en un estudio de investigación descriptivo de campo. El diseño se ajusta a todo esto por ser un estudio no experimental. Se observan las situaciones existentes, que estas no son provocadas intencionalmente por el investigador. En cuanto a la población, representa todas las unidades de la investigación que se estudia de acuerdo a la naturaleza del problema y la constituyen 30 sujetos que cumplen funciones gerenciales en las diferentes unidades que tiene la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy. Y para hablar de las características de la población, decimos que primero está lo que es la máxima autoridad, que lo conforman los miembros del Consejo Universitario, en este caso el rector, la vicerrectora y la secretaria. Los directores, que son los responsables de planear y organizar y dirigir lo que es la parte administrativa, como los directores operativos, los directores de apoyo y los directores administrativos. Los coordinadores, que son los responsables de controlar los procesos administrativos de una unidad sectorial, que se encuentran los coordinadores administrativos y los coordinadores operativos. En cuanto a la muestra constituye una porción de la población sobre la que se realiza el estudio. En esta investigación se trabajó con todas las unidades de análisis disponibles, es decir, es una muestra intencional, porque se trata de una población pequeña, dijimos que era 30 funcionarios. Se incluyen todos los sujetos, por lo que la misma se toma una muestra representativa en su totalidad y no se hace necesario hacer un muestreo. En las técnicas de recolección de datos, para obtener información adecuada de la gestión, el talento humano de la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy se aplica lo que es la observación directa y la encuesta. Y en los instrumentos de recolección de datos se utiliza la guía de observación mediante una lista de cotejo, en la cual se observa el comportamiento de los actores que intervienen en el proceso evaluado y para obtener información se elaboró un cuestionario, el cual es un instrumento básico de recolección de datos que consiste en un conjunto de preguntas respecto a los indicadores que se quiere medir. La validez del instrumento se realiza a través de la validez de contenido. Se realiza a través de un juicio de 3 expertos a los cuales se les entrega un instrumento para responderlo y opinar sobre la claridad de los ítems, pertinencia y exactitud, así como la coherencia en las opciones de respuesta a fin de determinar la relación de los ítems. Y la confiabilidad se hizo por la fórmula de Q de Richardson. Aquí se sustituyen los valores correspondientes en la fórmula y esto se aplica la confiabilidad del instrumento, que es el cuestionario, con alternativas de cada escala. En la técnica de análisis de datos, sobre la base de los estudios, se realiza un análisis global de datos, los cuales se presentan en cuadros y gráficos. Se va a utilizar Excel, una metodología estadística descriptiva. Por medio del Excel, pues se van a cuantificar los datos y los gráficos correspondientes se utilizan con el fin de llevar a cabo un análisis estadístico. Se utilizan tablas de frecuencias absolutas y relativas con criterios de evaluación del indicador y dimensión de acuerdo a las variables de estudio. Esto fue la parte que corresponde a los capítulos 1, 2 y 3 de mi trabajo de grado. Gracias.